Octavio Romero Oropeza es el director de Pemex. Esta mañana platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Octavio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Muy buenos días, Emanuel. Me da mucho gusto estar en tu programa, saludar a todos tus radioescuchas. Muchas gracias. Oye, Octavio, hace unos días se reportaba de un incendio en la refinería Deer Park en Estados Unidos. Pemex ha dicho que nunca hubo este incendio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fíjate que allá en Houston, en donde adquirimos la refinería de Deer Park, al lado de nuestra refinería hay una instalación, una petroquímica muy grande, propiedad de Shell. Y ahí fue donde desafortunadamente se dio el incendio, que incluso fue bastante complicado para apagarse. El único riesgo era que en algún momento, por alguna circunstancia, el fuego se propagara, pero eso nunca ocurrió. Y lo que nosotros hicimos, como normalmente hacen todas las empresas, desde luego las autoridades, fue apoyar a Shell para apagar el incendio, y afortunadamente ya está controlado desde el día de ayer al 100%, Manuel. Bien, ¿paró en algún momento la operación de la refinería? Perdóname, no te escuché, se me cortó tu voz. Que si paró en algún momento la operación de la refinería. No, fíjate que seguimos operando. Una de las cosas que yo hablaba ayer con mis compañeros allá en Deer Park era si nos iba a afectar en la producción. Me están reportando que no hay problema con la operación de la refinería y esperemos que así sigamos, Manuel. Nos está yendo muy bien con esta refinería. Sí. Oye, Octavio, importante, lo que se ha logrado con Deer Park les ha generado la posibilidad de invertir ese recurso, ¿en dónde? Pues básicamente, Manuel, las utilidades que se tienen, que fueron muy importantes. Ya sabes que esa refinería la adquirimos en $596 millones, y en el primer año de ejercicio, bueno, menos de un año, en 11 meses, ya habíamos logrado una utilidad de cerca de 1,000 millones, con lo que se pagó, se recuperó lo que se había pagado, y todavía nos quedaron $300 millones de utilidad. Entonces, esas utilidades, desde luego, tienen que ver con las inversiones que hay que hacer el próximo año, y el sobrante, dijéramos, pues se reembolsa a la matriz, a Petróleos Mexicanos. Es utilidad de Pemex. Esa es la gran ventaja. Claro, Deer Park, Octavio, es, digamos, la refinería más importante que tiene Pemex, es la que más utilidad le deja. En este momento sí, Emanuel, es la más rentable, es la que más barriles de crudo procesa y desde luego la que más utilidades deja, pero no nos olvidemos de que ya en poco tiempo arranca la refinería Olmeca, y que desde luego esta es una refinería de punta, ¿no?, de la más alta tecnología, y que seguramente la refinería de Dos Bocas, la Olmeca, va a ser tan o más rentable que Deer Park. Son muy buenas noticias para el país, Emanuel. Claro, entonces sería la refinería Olmeca y de ahí Deer Park. Las otras refinerías de nuestro país ya no tienen ese margen de utilidad como sí lo va a tener Olmeca y como lo tiene hoy Deer Park. No lo tienen las otras 6, Manuel. Sin embargo, fíjate que esta también es una muy buena noticia, porque va enmarcado dentro del proyecto del licenciado López Obrador. En las otras 6 refinerías no hemos parado de invertir desde el primer año. La instrucción que se nos dio fue que la recuperáramos ese sistema nacional de refinación. Cuando nosotros llegamos, se procesaban 500,000 barriles en las 6 refinerías. Hoy estamos arriba de los 900,000 barriles, y la idea, Emanuel, es llegar el próximo año
a 1.200.000 barriles. Entonces, con ese 1.200.000 de las 6 refinerías, con la refinería Olmeca, con Deer Park y con 2 inversiones muy importantes que estamos llevando a cabo, que son 2 coquizadoras en Salina Cruz y en Tula, vamos a lograr la autosuficiencia en gasolina. Estas coquizadoras, Emanuel, lo que van a hacer es que van a convertir el combustóleo que hoy producimos, y que es mucho, en las 6 refinerías del país, lo van a convertir en gasolina y en diésel, y esto ya se suma entonces a la producción de gasolina, y nosotros estamos calculando que con las 8 refinerías, empezamos con 6, ahora vamos a tener 8, y estas 2 coquizadoras vamos a lograr ya no tener que importar gasolinas. Recuerdo que cuando nosotros llegamos al gobierno se importaba el 80% de las gasolinas. Es impresionante. De cada 10 litros que se consumían en México, 8 eran de importación. Ahora, al cerrar esta administración, lo que se está logrando, o lo que se va a lograr, es la autosuficiencia en combustibles, cosa que es fundamental, es de seguridad nacional, hermano. Claro, son las 7 de la mañana con 56 minutos. Seguimos platicando con el director general de Pemex, Octavio Romero. Hablabas hace un momento de las utilidades de Deer Park, pero creo que es buen momento también para platicar sobre lo que ha reportado financieramente Petróleos Mexicanos en el primer trimestre. Reportó un beneficio neto de $3,134 millones, 56,736 millones de pesos en el primer trimestre de 2023, un 53.7% menos que en el mismo periodo de 2022. Esto es, hubo utilidad, pero mucho menos que el año pasado. ¿Qué ocurrió, Octavio? Pues fíjate que es dependiendo de las perspectivas. Normalmente nosotros como empresas tenemos que reportar de manera trimestral. Fíjate que el año pasado, Manuel, nos fue muy bien también. Acabamos de reportar ya el cierre del año pasado y nos fue muy bien. Fíjate que las utilidades estuvieron cercanas a $100,000 millones, perdón, de pesos. Y luego ahora ya estamos reportando, acabamos de hacerlo la semana pasada, el primer trimestre. Entonces compara los $100,000 millones de todo el año pasado con las utilidades de este trimestre, que fueron $57,000 millones. Entonces seguimos con esta tendencia de tener utilidades en Petróleos Mexicanos, lo que pues, no se lograba desde hacía muchísimos años. Entonces, ¿qué ocurre, Manuel? Que tú puedes tener un trimestre muy bueno y el siguiente trimestre no tan bueno, y al final lo que tienes que hacer es promediar el primero con el segundo, luego los 3 primeros y al final los 4 trimestres del año. Si tú promedias los 4 trimestres del año pasado, pues la utilidad que tuvo Pemex fue del orden de $25,000 millones de pesos. Ahora en este primer trimestre fue de $57,000. Veremos qué ocurre en el segundo trimestre, cómo nos va. Creemos que nos va a ir bastante bien, pero los números, Manuel, son muy buenos. ¿De qué dependen las utilidades de una empresa como Pemex, Manuel? Pues sin duda depende de la producción, depende del precio del barril de crudo, depende de son muchos los factores, depende del tipo cambiario, depende de multiplicidad de variables los que afectan un estado de resultados, pero al final lo que es importante es que durante mucho tiempo no se habían logrado utilidades y bueno, ahora pues están teniendo estos resultados, ¿no? Sí, tengo aquí el dato que se rompió con la dinámica de 9 años consecutivos de pérdidas. Octavio, eso es lo que se indica. Así es, hermano, a lo que me refería, que durante mucho tiempo estuvimos perdiendo y ahora pues se está revirtiendo el tema, este tema, ¿no? Es un poco lo que ocurría con la caída en la producción, que durante 15 años
consecutivos, Pemex perdió producción a la mitad. Digamos que en el 2005 se producían 3.4 millones de barriles, nosotros recibimos 1.6, ahora ya estamos en 1.9 y la idea es crecer un poco más de aquí al fin de año y ya estabilizarnos en esa producción, porque la instrucción que tenemos del presidente es de que produzcamos el crudo necesario para ser autosuficientes en gasolina. Pues ya decíamos que con las 8 refinerías y las 2 cotizadoras vamos a estar procesando alrededor de poco más de 1.800.000 barriles, entonces vamos a estar en una producción de crudo de alrededor de 2 millones, esto por razón de tener siempre un colchón de producción, pero va a ser lo necesario más un poquito más para nuestras mezclas, para la autosuficiencia. La idea es ya no seguir vendiendo materia prima. El licenciado López Obrador siempre plantea un ejemplo cuando dice, pues tenemos naranjas, las vendemos, pero luego resulta que compramos el jugo de naranja, ¿no? Que es mucho más caro que la materia prima que yo vendí. Algo similar ocurre con las gasolinas, vendemos la materia prima y luego andamos comprando las gasolinas que salen de ahí. La idea es ya no vender crudo, tratar de reducir al máximo las exportaciones de crudo y ya solamente procesar y tener nuestra materia prima, nuestros productos terminados de gasolina, diésel, turbocina, todos los petrolíferos, ¿no? Gas LP. Claro, seguimos platicando con el director general de Petróleos Mexicanos. Octavio, hay quienes dicen que por el costo del barril del petróleo y demás, pudiera llegar a convenir seguir importando gasolina que la autosuficiencia, que pudiera resultar más caro el que se produzca la gasolina en México. ¿Qué dices ante estas versiones? Es una forma de pensar de las administraciones pasadas, Emanuel. Yo te diría que hay 2-3 argumentos muy poderosos. El primero, Emanuel, lo peligrosísimo que resulta para un país depender del exterior. Nosotros metemos la gasolina que hoy todavía importamos por nuestros puertos. Ante un mal tiempo, con los puertos no puedes descargar los barcos. Ante una situación, un evento mayor, ante un evento político, se suspende el ingreso de gasolinas, la venta de gasolinas, y se te paraliza el país. O sea, las gasolinas, diésel, combustóleo, turbocina, es fundamental. Si por alguna razón dejas de tenerlo, se detiene tu economía. Ahora lo veíamos en el COVID, ¿no? No fue porque no hubiese gasolina, simplemente no se movían los carros, el país y el mundo se detuvo. Entonces la primera razón para producir en nuestro país nuestras gasolinas es tener la seguridad que nunca nos va a faltar. Lo otro, lo que tiene que ver con que sale más barato, no necesariamente, Manuel. Una de las cosas que sí nos afectan y que tenemos que reconocerlo, pero que lo estamos combatiendo, es que de las 6 refinerías que teníamos, 3 de ellas producen combustóleo, es decir, no tienen coquizadoras. A eso me refería yo con que estamos construyendo 2 coquizadoras. Al no tener las coquizadoras, producimos combustóleo, y el combustóleo es un refinado que tiene un grave problema. El precio de salida de la refinería es inferior al crudo que le metiste. Pero si tú tienes un crudo, un aceite, un petróleo, que te cuesta $70 el barril, sacas un barril de combustóleo que vale 65, pero ya le metiste dinero en el proceso de refinación. Entonces se le pierde dinero al combustóleo. Por eso la decisión de construir 2 coquizadoras. Pues cuando tengamos estas coquizadoras, cuando ya el combustóleo se convierta en gasolina o en diésel, entonces estas pérdidas se van a revertir.
todo esto no hay que olvidar que es una herencia de muchísimos años. Lo que vino el gobierno de López Obrador es a revolucionar no solo el país, sino incluso Pemex, porque pues, nos está poniendo en una condición de eficiencia, dónde estás perdiendo y cuál es la razón, y bueno, pues vamos resolviendo las causas, ¿no? Claro, Octavio Romero, decir autosuficiencia en gasolinas, ¿se podrá traducir también en gasolinas más baratas? Sí, Manuel, si tú te fijas, y eso es algo que el presidente cuida, pero semana con semana hay un reporte del precio de las gasolinas en su programa de las mañaneras. Ese es un tema que no lo hemos abandonado, y un compromiso de campaña del presidente de que las gasolinas nunca iban a subir por encima de la inflación. O sea, lo único es la inflación, el precio que nosotros recibimos, más la inflación anual, que eso es lo normal. Lo otro pues sería subsidio, sería pérdida, pero nunca la gasolina en México ha pasado de el índice inflacionario, e inclusive estamos y hemos estado en otras ocasiones en precios por debajo de los márgenes de inflación. Entonces se traduce en la garantía de que no va a haber gasolinazos, de que va a haber estabilidad en el precio de las gasolinas. Ahora que ocurrió el año pasado, Emanuel, la guerra de Ucrania, se vino una inflación en todo el mundo, ya ves que esto afectó todo el planeta, y el fenómeno de la inflación le pegó a Estados Unidos, le pegó a Europa, nos pegó a nosotros, al mundo. Y hubo un momento en que México tenía menos inflación que Estados Unidos y que Europa. Y esto en razón precisamente de que nosotros el año pasado subsidiamos la gasolina. Llegó el momento en que la inflación era, por razones totalmente ajenas, externas todas, era imposible de controlar, y la inflación se fue para arriba en todo el mundo, pero nosotros, con el subsidio que mantuvimos en la gasolina, evitamos que la inflación se fuera más allá de lo controlable. Inclusive te digo que estuvimos durante muchos meses abajo de Estados Unidos, y ni se diga de Europa. Entonces, el componente de las gasolinas en la inflación, pues es uno de los más importantes, es de los que más le pegan al conjunto inflacionario, y afortunadamente nosotros siempre mantuvimos el precio constante, nunca permitimos que se disparara, y eso ayudó y está ayudando muchísimo a la economía de los mexicanos. No hay que olvidar, Emanuel, que no hay peor daño que se le pueda hacer a la población que una inflación descontrolada. Las 8 de la mañana con 8 minutos, Octavio Romero. La deuda financiera total de Pemex, considerada la petrolera más endeudada del mundo, disminuyó 7% en comparación con el 2022, hasta los 107,387 millones de dólares, pero algunos dicen es impagable. ¿Le preocupa al director de Pemex la deuda que se tiene? Bueno, mira, Manuel, desde luego que preocupa, pero de manera razonable. Es decir, Petróleos Mexicanos es una empresa, pero pues, la riqueza de Pemex está pues en los yacimientos de hidrocarburos que tiene el país. Si tú sumaras todos los recursos prospectivos que tiene esta nación en cuanto a petróleo, pues esa deuda es una parte de toda esta riqueza que tenemos en el subsuelo. Lo que te quiero decir con ello es que Pemex puede hacer frente a esta deuda, desde luego, en el transcurso del tiempo, por razones de flujo, por razones de precios de barril. Pues uno tiene que ir administrando. Aquí lo importante, Manuel, es de que en administraciones pasadas se actuó de manera muy irresponsable. En un sexenio, en el sexenio pasado, se duplicó la deuda de Pemex. Si lo hablamos en dólares,
la deuda pasó de 25,000 millones de dólares a 52,000 millones de dólares. Si lo decimos en tabasqueño, en español, pasó de 1 billón de pesos a 2.2 billones de pesos. O sea, se duplicó. Lo triste de todo esto es de que no sabemos dónde fue ese dinero, porque no hubo inversión, porque no se incrementó la producción, no se mejoraron las instalaciones. Es decir, es un misterio todavía saber dónde quedó ese dinero que Pemex solicitó como deuda. Lo único que sabemos es que se duplicó la deuda y nosotros la heredamos y hemos hecho en esta administración, en primer lugar, cumplir la instrucción del presidente, que fue: bajo ninguna circunstancia se incrementa la deuda de Pemex. Entonces no ha crecido, y no solo no ha crecido, sino que ahora ya estamos con una ligera tendencia a la baja. Entonces nuestra intención, Emanuel, es que en esta administración la deuda, si no la podemos bajar más, por lo menos no se va a incrementar. ¿Se tiene, Octavio, alguna proyección de cuándo se podría saldar esta deuda de Petróleos Mexicanos? Me decías tú, pues es con el tiempo, con el paso de los años, dependerá de los flujos, pero a cómo va la empresa, ¿se tiene esta proyección que podría darnos una idea de cuándo pudiera saldarse, o de plano es impagable? No es impagable, Manuel. Es un tema de finanzas nacionales. Aquí Pemex es una parte muy importante de los ingresos del gobierno federal. El año pasado Pemex participó en el ingreso del país, en el presupuesto de egresos de la federación, con el 22.5%, es decir, más de una quinta parte del presupuesto del país pues proviene de los ingresos petroleros. Entonces es muy importante Pemex. Entonces en Hacienda tienen que balancear y decir, bueno, libero a Pemex para que amortice deuda, o dejo que esto siga ingresando porque tenemos gasto público. Ellos tienen que sacar todo el balance nacional, todas las necesidades de todas las entidades del país, de toda la inversión federal, y en función a eso se puede ir resolviendo lo de la deuda. Depende mucho del precio del crudo, si el precio está muy arriba, si bajó. En esta administración hemos tenido precios del petróleo en el COVID que fueron negativos. Entonces, si quería yo vender, tenía que pagar para que llevaran el petróleo, cosa que nunca hicimos, por supuesto, y de repente tuvimos precios de petróleo en 120, hoy andamos en 63, 64 dólares. Entonces, predecir en cuánto tiempo, pues es que depende de la política de cada gobierno. Yo te puedo decir esto, para que tengas una idea de lo importante y de lo rentable que es Pemex. Si Pemex se le paga de impuestos al gobierno federal alrededor de 900,000 millones de pesos al año, pues 900,000 millones de pesos, estás hablando de casi 1 billón. Si Pemex debe 2, pues en 2 años, 3 años, Pemex, si no pagara impuestos, podría pagar toda esta deuda. Entonces esto te da una idea de la rentabilidad y de la importancia de Pemex. Por eso yo cuando escucho que dicen es impagable, pues imagínate una empresa que si por alguna razón no tuviera que pagar impuestos 3 años o 2 años y medio, podría pagar su deuda, pues no es tan así como impagable. Es muy complicado, sí, porque pues no se puede tomar esa decisión de no pagar impuestos, pero si las cosas en un determinado momento se ponen bien, si los precios tienen buenos niveles, si mantenemos una producción considerable y si hacemos eficiente a la empresa, que ese también ha sido uno de los objetivos de esta administración, pues creemos que poco a poco podemos ir disminuyendo la deuda. Le pregunto al director de Pemex, ya en otro tema, si fue justo el acuerdo reparatorio
que Pemex, UIF y Fiscalía aceptaron con Emilio Lozoya, según lo que ha ventilado el abogado, que el acuerdo es que pague $10,736,000. ¿Esto es así, Octavio? ¿Así como se ha ventilado? ¿Es un acuerdo justo? Bueno, Emanuel, nosotros consideramos que no necesariamente esta cantidad hace un resarcimiento de los daños. No depende estrictamente de Petróleos Mexicanos decidir esto. Desde luego aquí vamos de la mano con el gobierno federal, quien va a tener la última palabra en si se acepta o no esta reparación del daño, pues son las instancias superiores. Pero una cosa sí te digo, Manuel, creo que es importante. En este gobierno no solamente se está procurando que los delitos que se cometen o los fraudes que van surgiendo se castiguen, sino que se devuelva el dinero, porque estamos en la idea de que, bueno, ¿de qué te sirve que te condenen, o de qué le sirve al país de que alguien lo condenen, si en el mejor de los casos, a 2, 3, 4, 5 años, y que salga de la cárcel y se quede con el dinero que se llevó? Pues ahorita la idea es, no, bueno, que paguen el delito que cometió, pero que devuelvan lo que se llevaron. Por eso pues, en este gobierno se creó esta institución para devolverle al pueblo lo robado, que tiene mucho que ver con eso. Es decir, todo lo que se rescata de los fraudes, de los delitos, de todo este tipo de actividades de corrupción, pues es para devolverle a la gente en recursos. Te pongo el caso de la compra de las plantas de fertilizantes. Ahí se compraron chatarra, Emanuel, chatarra, al doble del precio. En lo que se refiere a las plantas de fertilizantes de urea, tenían 21 años que esas plantas no producían nada. Se compraron paradas en calidad de chatarra. Y ya hoy día estamos reparándolas, ya producimos fertilizantes, estamos surtiendo el programa de fertilizantes del gobierno federal para el apoyo a los pequeños agricultores. Pero a donde voy es de que no se quedó así el asunto, se procedió penalmente y se logró que quien vendió esa planta pues devolviera el dinero. Fueron como $216 millones y los está devolviendo. Ya lleva devueltos más de 100 millones y calculamos que a fines de esta administración complete todo lo que se devolvió, todo lo que se llevó que como sobreprecio. Entonces, muy importante que se devuelva el dinero, ¿no? Eso es una práctica que yo creo que debería de mantenerse siempre, porque pues ya me robé 100 millones, 1,000 millones, me meten 2 años a la cárcel y luego ya salgo y me llevo los 1,000 millones. No, señor, los devuelves. Bien, entonces para tener claro el alcance de este acuerdo que se está poniendo sobre la mesa pagaría los casi $11 millones y con ello libra la cárcel Emilio Lozoya, su esposa y su mamá. ¿Es así? Pues nosotros entendemos que una vez que ya se dé por satisfecho la reparación del daño, pues ya no procedería o ya quedaría resuelto el tema de la acción penal. Pero esto todavía no está definido, Manuel. Yo espero que ya en próximos días quede resuelto. No hay, entiendo yo, satisfacción plena, no solo por parte de Pemex, eso sí lo entiendo, porque lo estoy diciendo, pero incluso del gobierno federal. Entonces, estamos en eso todavía, ¿no? Claro, se tiene la audiencia programada para el 18 de julio, donde ya se definirá si se acepta o no este acuerdo. Ahora, el abogado de Lozoya, Octavio, Miguel Ontiveros, ha solicitado la extradición de Peña Nieto por el caso Odebrecht. ¿Se debe extraditar al expresidente? Fíjate que yo ya no me quiero meter en Honduras, Emanuel, porque
pues son temas ya que le corresponden al gobierno federal, al presidente de la República, y nosotros en esta administración, por lo menos desde Pemex, hemos tratado de no involucrarnos en los aspectos políticos, no porque no nos guste y no nos interese, y tenemos opinión al respecto, pero quizá el ámbito en el que nos movemos pues no permite pues mucha interacción desde el punto de vista político, y en todo caso pues recordar que el presidente de la República planteó que se hiciera un juicio a los presidentes desde un principio. Él dijo que se consultara a la gente, que él de todas maneras pues no estaba de acuerdo en enjuiciar a los presidentes, pero que lo dejaba en manos de la ciudadanía. Se hizo una consulta a la gente, la mayoría de la gente votó porque sí se hiciera este juicio a los expresidentes, pero no se logró el número de votos necesarios para que fuera vinculatorio. Entonces pues ya no tuvo valor esa consulta, y pues pues ya a palo dado ni Dios lo quita, fue lo que ocurrió, y hoy día pues eso es lo que la ley dice, ¿no? Bien, finalmente, Octavio Romero, sobre un tema local, la diputada Soraya Pérez te ha enviado una carta para solicitarte una respuesta sobre el origen del olor a hidrocarburo que se percibe en Cárdenas, y que por supuesto se dé una solución. Le surge una respuesta a los cardenenses, dice la diputada. ¿Te entregaron la carta? ¿La pudiste ver? ¿Sabes del tema? No sé exactamente a qué se refiere, pero desde tu foro, Emanuel, le digo a la diputada Soraya que con mucho gusto voy a revisar la carta, y hoy mismo averiguo exactamente a qué se refiere con este tema del olor, y decir también, Emanuel, que estamos haciendo, y esto es lo verdaderamente importante, una gran inversión en Tabasco. Esto es muy importante para los tabasqueños, Emanuel, porque no solo se construyó, porque ya prácticamente está terminada la refinería de Dos Bocas, sino que se está haciendo una inversión multimillonaria en Tabasco en términos de exploración y de desarrollo de campos, de perforación de pozos. Estamos construyendo, pues desde luego, muchísimas caminos, carreteras. Hay un programa que tiene Pemex que tiene que ver con apoyar a las poblaciones cercanas y a los municipios en donde hay actividad petrolera. Está habiendo una gran derrama, y sobre todo, Emanuel, estamos invitando a las empresas tabasqueñas a que cada vez participen más, no en calidad de subcontratadas, porque eso es un tema que se ha dado desde siempre. Empresas grandes de otros estados, incluso de otros países, pues subcontratan empresas locales que son las que hacen el trabajo, y bueno, ellos se llevan la mayor parte de los recursos. Entonces la idea, yo me acabo de reunir hace pocos días con grupos de constructores, terraceros, constructores de vivienda, tabasqueños, y les dije que teníamos proyectos, porque vamos a construir un programa de vivienda para los trabajadores en Paraíso Tabasco, que estamos construyendo muchos caminos, muchas peras, y los invité a participar, y creo que muchos de ellos ya están en esa idea. Entonces hay mucha actividad, Manuel, va a seguir habiendo. Tabasco hoy produce la mayor parte del petróleo que se consume, que se produce en el país, se produce en Tabasco, tanto en el litoral marino como en tierra, y eso es de orgullo, porque ya había caído mucho la producción en Tabasco. Ahora tenemos esa producción y tenemos muchos prospectos exploratorios, lo que indica que en los próximos años va a seguir esta actividad. Entonces, a todos los tabasqueños, a todas las empresas tabasqueñas, a ponernos las pilas, porque pues debería haber más participación local. Claro, sobre lo que decía la diputada, en la carta, aquí la tengo, dice que desde hace varios días recibió múltiples denuncias ciudadanas sobre un insoportable olor a hidrocarburo que se percibe en Cárdenas por las mañanas y por las noches, causando mareos y malestares en la garganta.
a pesar de que Protección Civil del municipio ha dicho que no es peligroso ni pudiera ocasionar una explosión. Lo que les surge a los cardenenses es una explicación de Pemex sobre el origen de estos olores y, por supuesto, una solución. No omite mencionar que la respuesta de atención del Ayuntamiento de Cárdenas no fue suficiente ni está a la altura de las circunstancias. No quisieron ir más allá. Ser del mismo partido político no es excusa para no exigir que cada quien asuma su responsabilidad. Entre otras cosas, es lo que ventila la diputada sobre estos olores que dice ha generado un malestar entre la población. Ahí, para centrar el punto, Octavio, y puedas tú indagar al respecto. Y yo, no solo eso, Manuel, le voy a responder hoy a la diputada con muchísimo gusto y te voy a marcar copia para que tú también estés enterado exactamente de qué está pasando. Si hay alguna situación que implique la atención de Pemex, de inmediato lo vamos a hacer y sin ocultar nada. O sea, no hay nada que ocultar. Si hay algún problema, así lo señalaremos y estaremos tomando acción, y si es algo pues menor también lo diremos. Le contesto con mucho gusto a la diputada y te marco copia del programa. Si bien, para darlo a conocer. Fernando Córdoba Almeida felicita a Octavio Romero por la labor que realiza en Pemex, le refrenda su apoyo, que siga adelante. Yair Castillo dice a Octavio Romero que en Dos Bocas están contratando gente de otros lugares, de fuera del estado, que no le están dando oportunidad a la gente de la zona, es lo que ventila Octavio. Yo agradezco mucho estos minutos, creo importante las puntualizaciones que has hecho esta mañana. Oye, Manuel, pues aprovecho, mañana es el Día de las Madres, hoy es día 9, mañana es 10, aprovecho para, por adelantado, mandarles un saludo a todas las madres, a todas las paisanas que son madres, con mucho afecto, y en general un saludo a todos mis paisanos, y muchas gracias a ti, Manuel, por este espacio. Gracias a ti, Octavio, muy buenos días, saludos. Gracias. Es el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa.